Ya. Primera información importante, hoy día hay control. Por si no saben qué día va a haber control o no, bueno, en verdad son casi todas las sesiones que hay ayudantía, pero yo subí hace tiempo un cronograma al aula. Primero subí cuando tuvimos clases con el profe Luis Felipe, y ahora ya subí como la segunda parte del curso, o sea, las clases con la profesora. ¿Alguien se quiere unir, creo? Sí. Ya. Entonces, en verdad el control de hoy es bastante fácil, así que no se preocupe, porque la materia de hoy como que no es tanta. Bueno, lo que vamos a ver hoy, y en verdad todo lo que nos queda de octubre, es la unidad 3, que trata de los ácidos nucleicos, porque ya vimos las proteínas y ya vimos los lípidos. Y esta vez toca que nos centremos en los ácidos nucleicos. Y bueno, ¿qué son? Son básicamente polímeros de los nucleótidos que se unen por el enlace fosfodiéster. Y es igual a cómo eran los aminoácidos a las proteínas y los ácidos grasos a los lípidos. Entonces estos ácidos nucleicos lo que tienen que ver es con la información genética y en verdad cómo esta se va a transmitir, cómo esta se va a traducir, cómo todo eso. Pero hoy no nos vamos a adentrar tanto en los nucleótidos y en las bases y los enlaces y toda esa química orgánica que seguramente vieron. Por ejemplo, vieron los papeles que hayan visto todas las bases nitrogenadas, que también hay como algunas diferentes que no están en los seres humanos. Porque la gracia es que como que no les haga la cátedra de nuevo, sino que nos centremos en lo más importante y en algunas cosas que no se alcanzan a ver. Entonces, la ayudantía de hoy día tiene como fin centrarnos en los experimentos que fueron dilucidando todo lo que sabemos sobre los ácidos nucleicos hasta hoy. Y creo que seguramente los vieron con la profe, pero siempre ella me pide que los veamos en la ayudantía. Entonces el control se trata de eso, de los experimentos básicamente. Hay como 2 o 3 preguntas de materia que también la vamos a ver hoy día. Y hay una pura pregunta que es de la clase con la profe Lea. Entonces, lo primero es como darle contexto a todo esto. Y de lo que vamos a hablar es de Mendel, que muchos ya deben conocer el experimento porque es como el experimento clásico que se ve en la media y todo eso, y en genética seguramente. Entonces lo que demostró Gregorio Mendel fue que algunos rasgos no se heredaban de forma directa, sino que pasaban de padres a hijos. Y él en verdad nunca se refirió al ADN, nunca se refirió al material genético ni nada. Él se refería como a caracteres heredables. Entonces esto fue lo que llamó la atención de los científicos que empezaron a trabajar durante el principio de todo el siglo XX, o sea, hace 100 años. Y como que varios científicos establecieron que lo más probable es que estos factores hereditarios que había descubierto Mendel se encontraran en los cromosomas. Creo que quiere entrar alguien. Perdón. Sí. Entonces lo que habían descubierto todos estos científicos al principio del siglo XX es que lo más probable es que estos factores que descubrió Mendel se encontraran en los cromosomas. Pero al principio los científicos pensaban que en verdad se encontraban en unas proteínas que estaban como en los cromosomas del ADN. Porque lo que ellos sabían de las proteínas... Ahí admití a alguien. Ya. Ahora sí. Lo que ellos pensaban es entonces que todo esto material genético en verdad se encontraba en las proteínas de los cromosomas del ADN. ¿Y por qué? Porque ellos sabían que las proteínas tenían diversas secuencias de aminoácidos. Pero del ADN como que no sabían nada. Pensaban que entonces eran como un polímero repetitivo que no tenía ninguna función. Porque en verdad no sabían nada en ese tiempo. Pero nosotros hoy en día sabemos que el ADN en realidad no es repetitivo y que en realidad puede almacenar grandes cantidades de información. Y entonces, ¿cómo fue que los científicos se dieron cuenta que este ADN todo aburrido que ellos pensaban era en realidad el material genético? Bueno, para esto hicieron el experimento de Frederick Griffith, que seguramente lo vieron, que fue en el 1928 cuando este bacteriólogo llamado Frederick Griffith llevó a cabo una serie de experimentos
con una bacteria y con ratoncitos. Y la bacteria era la que se conoce como neumococo. Entonces, en realidad Griffith no estaba tratando de identificar el material genético, porque no sé si se han fijado, pero siempre como que los grandes descubrimientos de la ciencia son por errores o porque en verdad estaban haciendo otras cosas. Y esta no es la excepción, porque lo que estaba haciendo Griffith era encontrar, o desarrollar, mejor dicho, desarrollar una vacuna contra la neumonía. Eso era lo que él quería hacer. Y en su experimento él utilizó 2 cepas de bacterias, que les vamos a decir la R y la S. Entonces, la cepa R tiene que ver con unas bacterias que formaron colonias y que estas bacterias tenían unos bordes que eran definidos y que eran rugosos. Por eso que se les dice cepa R. Esta de aquí. Voy a poner el puntero. Esta era la cepa R. Y entonces estas bacterias R no eran virulentas. O sea que no le causaron una enfermedad al ratón cuando se lo inyectaba. Y después estaban las cepas S, que son estas de aquí. Y las cepas S lo que hicieron fue formar unas colonias que eran lisas. Y eran lisas porque tenían un recubrimiento de un azúcar, o sea, de un polisacárido, que lo producía esta misma bacteria. Entonces este recubrimiento, esta como protección que se hacía a la bacteria, lo protegía del sistema inmune del ratón. Y por lo tanto el ratón como que no podía hacer nada para defenderse. Y las hacía virulentas, capaces de causar enfermedades. En este caso neumonía, porque estamos hablando de la bacteria neumococo. Y lo que pasaba cuando le inyectaba esta cepa R al ratón era que el ratón desarrollaba neumonía y moría. ¿Alguien quiere entrar? Un segundito. Ahí sí. Y entonces, como parte de sus experimentos, lo que Griffith hizo fue inyectar a los ratones con las bacterias S que estaban muertas por el calor. O sea que lo que había hecho era calentar a las bacterias S a altas temperaturas, lo que causaba que se muriera la célula. Esto de aquí. Y entonces la bacteria S, que si bien era virulenta, como estaba muerta, no le causó ninguna enfermedad al ratón cuando se le inyectó, por lo tanto no desarrolló neumonía y no murió. Pero aquí lo curioso fue cuando le inyectó una mezcla, porque combinó las bacterias R, que eran inofensivas, con estas bacterias S muertas, que según él también eran inofensivas, porque el ratón no le había pasado nada. Pero el ratón no solamente desarrolló neumonía y murió, que eso ya era como una sorpresa, sino que además Griffith le sacó como una muestra de sangre al ratón y la analizó, y dentro de la muestra de sangre vio que habían bacterias S vivas. Y como que no tenía ningún sentido eso, porque según él le había inyectado las R vivas y las S muertas. Entonces, primero no tenía por qué morir el ratón y segundo no tenía por qué tener las bacterias S vivas. Entonces, ¿qué concluyó él en todo esto? Que cuando le inyectó como esta mezcla extraña y el ratón se le dio neumonía y murió, él se dio cuenta que las bacterias de la cepa R, lo más probable es que hayan adoptado un principio que él llamó principio transformador de las bacterias S que estaban muertas por calor. Entonces, como adoptaron este principio de las cepas R, o sea, de las cepas S, perdón, se transformaron las cepas R, por así decirlo, en las cepas S de la capa lisa y se volvieron virulentas. O sea que ahí es cuando se dio cuenta por primera vez que se podía transmitir el material genético y en este caso fue como con el principio de transformación de las bacterias. Entonces eso fue como ya el gran cambio, que descubrieron que en verdad el material genético no estaba en las proteínas. Entonces, ahora quería volver de nuevo un poco a los nucleótidos, si no queda ninguna duda, porque los nucleótidos dijimos que son como los constituyentes básicos de los ácidos nucleicos. Entonces son los monómeros de estas macroestructuras. Y lo más importante que tienen que saber de los nucleótidos es que están formados por 3 componentes, o sea, por el grupo fosfato, por una base nitrogenada y por un azúcar. Cuando el nucleótido no contiene este grupo fosfato, o sea, cuando el nucleótido solamente es una base nitrogenada unida a un azúcar, entonces se le dice nucleósido.
¿sí? Eso es como bien importante. Y unas cosas importantes es que las bases nitrogenadas de un nucleótido, por ejemplo, se unen de forma covalente por un enlace N-glucosilo. Este de aquí. Y este enlace se forma al eliminar una molécula de agua. En cuanto al azúcar, los nucleótidos pueden contener dos tipos de pentosa. Y esta puede ser una desoxirribosa para el caso del ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, o puede ser una ribosa para el caso del ácido ribonucleico, que más adelante vamos a ver como la principal diferencia en su estructura. Y lo importante de estas pentosas, que no se les olvide, es que están en su forma beta-furanosa. Y esto quiere decir básicamente que este anillo que está aquí, el anillo pentagonal, está cerrado. Entonces, como para que no se le olvide los enlaces, que lo más importante es que entre una base y un azúcar, el enlace es N-glucosídico. Entre dos nucleótidos de la misma hebra van a estar unidos por enlaces fosfodiéster. Y si ya estábamos hablando del ADN y queremos unir las dos hebras, ya no vamos a tener enlaces covalentes allí, sino que vamos a tener puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Pero de eso no se preocupen porque lo vamos a ver bien cuando veamos la estructura del ADN, porque para eso tenemos que ver el experimento y lo que hizo Rosalind Franklin y todo eso lo vamos a ver en la otra ayudantía. Bueno, aquí les quería dejar las principales diferencias entre el ADN y el ARN, que como que son bien comunes igual, o sea, son bien de conocimiento público. Que el ADN, por ejemplo, es una doble cadena helicoidal. Esta es una y aquí está la otra. Y aquí están unidas las bases por los puentes de hidrógeno. Y el ARN, en cambio, es una pura cadenita helicoidal. La otra diferencia, por ejemplo, tiene que ver con las bases pirimidínicas, específicamente con la timina, porque en el ARN no hay timina, sino que hay uracilo. Y aquí está la principal diferencia. Esta es la timina y este es el uracilo. Y si se fijan, son prácticamente iguales, con la única diferencia aquí, que la timina tiene un CH3+, este de aquí. Entonces nosotros básicamente podemos decir que la timina es un uracilo que está metilado, que tiene este metil aquí ramificado. Bueno, y la otra gran diferencia es que en el ADN la pentosa, su azúcar, es una desoxirribosa y en el ARN es una ribosa. ¿Y cuál es la diferencia estructural? Si se fijan aquí, de nuevo son prácticamente iguales. Perdón, ¿alguien quiere entrar? Ya. Aquí de nuevo estamos viendo la desoxirribosa y la ribosa, que son prácticamente iguales en estructura. Y la única diferencia la tienen aquí en el carbono 2. Si se fijan aquí, tiene uno o más. La desoxirribosa, esa es como la única diferencia en su carbono 2. Y bueno, lo vamos a ver más adelante, pero el ADN, su función principal es de la replicación. Y en cambio la función del ARN es de la transcripción y la traducción, o sea, como que el ADN almacena y el ARN expresa, básicamente. Y el ADN nosotros lo vamos a encontrar siempre en los núcleos, en eucariontes, y en cambio en el ARN puede salir de los núcleos en eucariontes. Y en cuanto a las bases nitrogenadas, nosotros podemos decir que las bases nitrogenadas tienen varias propiedades físicas, que incluso son estas propiedades físicas las que afectan la estabilidad de la estructura helicoidal de los ácidos nucleicos, porque al final son cómo están unidas estas bases y qué grupos tienen los que le dan la estabilidad a la cadena. Entonces, por ejemplo, muy importante es que sepan que las bases son hidrofóbicas. ¿Y por qué? Por los anillos aromáticos que tienen. Entonces, como son hidrofóbicas, son insolubles al pH fisiológico. Pero cuando están en un medio un poco más básico, las bases se protonan. Y como se protonan las bases, entonces se vuelven más solubles porque están cargadas. Y otro punto importante es que los anillos que tienen, como tienen átomos bastante electronegativos, estos de aquí, van a generar dipolos. Y estos dipolos son lo que se traduce en realidad en la formación de puentes de hidrógeno a pH 7, o sea, estos puentes de aquí.
O sea, todos estos que son tan electronegativos son los causantes de los dipolos y los puentes de hidrógeno que finalmente estabilizan el ADN. Y bueno, la adenina siempre se une con la timina y por 2 puentes de hidrógeno, y la guanina siempre se une con la citosina por 3 puentes de hidrógeno. Otro punto importante es que las bases tienen una disposición coplanar, o sea que tienen una hibridación de sp2. Y en cuanto a su espectro de absorción, tanto el ADN como el ARN absorben a la misma longitud de onda, que es a 260 nanómetros si no me equivoco. O sea que se encuentra en el espectro UV. Esto es bien importante porque a la profe siempre le gusta preguntar en las pruebas cuáles son las propiedades físico-químicas de las bases, porque son como lo que hacen toda la estabilidad. Entonces hay que recordar que tienen la disposición coplanar, que absorben a 260 nanómetros, que en verdad son hidrofóbicas, que forman estos dipolos por los átomos que son electronegativos, que se pueden protonar a pH básico. Todo eso es como podría preguntárselos la profe. Y disculpa. sí, ¿Y por qué se pueden protonar a pH básico? ¿Porque no habría más protones a pH ácido? O sea, ¿por qué en un medio básico se protonan si en un medio ácido hay más protones? Eso no lo entiendo bien. ¿por qué? Ah, ya, mira. Porque tiene que ver básicamente con el anillo. Porque, pucha, no tengo la fotito aquí. Pero tiene que ver con una tautomería que ocurre. A ver, déjame ver cómo lo explico, porque lo tenía preparado para la otra ayudantía. Pero lo que ocurre básicamente es que si bien estamos en un medio con menos protones, eso no como que haya más o menos protones en el medio no tiene que ver con que si se va a poder protonar más o no, sino que tiene que ver con el cambio que sufre en su estructura. Disculpa, ¿eso era por el H del amino o no? Que se, como que Perdón, no se escuché. traspasaba. Que era por el H del amino, como que se traspasaba los oxígenos que estaban ahí. Algo así, era según yo. Claro, es que tiene que ver con... porque va a cambiar la estructura cuando estemos a un pH más alto. Pero eso no significa que no, como que haya menos protones en el medio. No significa que no se pueda protonar, porque al contrario, va a tener como una disposición súper favorable para que se le unan los protones. Pero una pregunta, como dijo Zafiro, eso sería porque a mayor pH se desprotona el grupo amino y el oxígeno capta ese hidrógeno, ¿o no? Sí, es que, perdón, no le había escuchado a su compañera bien. Es por el grupo amino que se va a desprotonar a un pH más básico. Ah, ya, súper, ahora entendí. Entonces no es que capte protones los otros del anillo, sino que el grupo amino se transforma en uno con carga. ¿Eso sería? No sé muy bien si el grupo amino lo que pasa es que se carga, la verdad. No me acuerdo muy bien de eso. Te mentiría. Pero lo puedo buscar y te lo digo. Porque no te quiero como chamullar, por así decirlo. Porque no me acuerdo exactamente qué pasa a nivel orgánico. Ya, no importa, Javi, no importa. O Sí, sea, lo busco y te lo digo. Porque ahora ya, no me acuerdo. súper. Pero no sé si quedaron con alguna otra duda. Sí, Javi, ¿eran insolubles en qué medio las bases nitrogenadas? O sea, las bases nitrogenadas son insolubles porque son aromáticas. Pero en medio Pero neutro, entonces. sí,
O sea, en medios neutros son insolubles. Ya. ¿Y cuándo se solubilizan? Cuando son más bien básicas. Ya. No sé si quedó otra duda para seguir. Que este era como otro experimento que creo que vieron con la profe. Que era de Chargaff. Que existe como la ley de Chargaff. Que básicamente es esta ley. Que dice que la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina. Y que la cantidad de guanina es igual a la cantidad de citosina. Y para descubrir esto también tuvieron que hacer otro experimento que es como el que está aquí, que lo robé del paper. Que de hecho en el aula le subí como en material complementario, le subí este paper como el original, que está escrito con máquina de escribir y todo. Y le subí uno de un experimento que vamos a ver más adelante, como por si quieren ver todas las conclusiones que hicieron o qué fue exactamente lo que hicieron. Entonces, este químico que está aquí, lo que hizo fue descubrir que estas cantidades eran iguales. Y a esta condición él le puso la ley de Chargaff, que fue un paper que publicó en el 1950 por ahí, 1940 y algo. Y este paper fue tan simple como que hizo una cromatografía de papel. Y lo que él hizo fue como mezclar cantidades poquitas de purina, o sea, de adenina y de guanina, y también usó unas purinas virulentas, que creo que era la xantina y la hipochantina. Y también ocupó las pirimidinas, o sea, uracilo, citosina y timina. Y la hizo en diferentes solventes. Entonces él hizo esta cromatografía en papel y pudo obtener la identificación y la estimación cuantitativa de esto por una espectroscopía ultravioleta de todas las bases. Y cuando él hizo este experimento, él como que concluyó 4 cosas. Lo primero que concluyó fue que la composición de las bases del ADN varía de una especie a otra. ¿Y esto por qué lo concluyó? Porque en el paper, de hecho, él ocupa ADN de diferentes especies, como para ver si había algún cambio, y descubrió que sí había un cambio. Y otro es que las muestras de ADN que aisló de los tejidos del mismo organismo poseen la misma composición de las bases, que eso es como la ley. Y también descubrió, por ejemplo, que la composición de las bases del ADN de una especie en específico no va a variar con la edad del organismo. Y en el caso de los virus del ARN no se cumple la equimolaridad, o sea, como que esta ley solamente para el ADN, ¿sí? Como que no es válida en los virus del ARN, porque los virus siempre son extraños y tienen como sus propias leyes. Entonces, como que la conclusión más importante de todas fue que el ADN celular, sin importar cualquier especie, tiene el mismo número de adenina y timina y el mismo número de guanina y citosina. Y aquí en esta fotito está, o lo que aquí puse fue como el papel, por así decirlo, que lo ocupó para la cromatografía en papel, y cómo están en diferentes posiciones las timinas. Por ejemplo, aquí está el uracilo, aquí está la guanina, y estos datos después estos datos en RF después lo ocupó y lo llevó a la espectroscopía ultravioleta para determinar las concentraciones, y se dio cuenta que las concentraciones de la adenina y la timina eran iguales a la de la guanina y la citosina. Y esto es como el último experimento que vamos a ver hoy, que seguramente han escuchado que se dice que el ADN se replica de manera semiconservativa. Lo más probable es que en genética o en algún otro ramo. ¿Y qué significa que se replica de manera semiconservativa? Que el ADN va a tener 2 cadenas, ¿no es cierto? Y entonces cuando se replica esta cadena, esta doble cadena, esta nueva molécula de ADN que se crea va a tener la misma hebra del ADN anterior y una hebra totalmente nueva. Y entonces, ¿cómo se descubrió esto?
con el experimento que está aquí, que lo hicieron Messel-Sol y Stahl. Lo que hicieron Messel-Sol y Stahl fue crecer bacterias, Escherichia coli me parece que crecían, siempre ocupan la Escherichia coli, en un medio con nitrógeno pesado, este de aquí. Y el nitrógeno 15 es un isótopo del nitrógeno más pesado que el habitual, porque el nitrógeno es 14. Porque tiene los mismos electrones y los mismos protones que el nitrógeno 14, pero es más pesado porque tiene un neutrón extra, tiene 8. Entonces, lo que pasó fue que este isótopo se fue como incorporando a las cadenas de ADN que se iban sintetizando y las volvió más pesadas. Y por lo tanto aquí el ADN está como al fondo, porque como es más pesado, más denso y se fue al fondo del medio. Y entonces después lo que hicieron fue pasar las bacterias a un medio con nitrógeno 14. O sea, a este medio de aquí. Donde era como más livianito. Y hicieron que se siguiera replicando. Y lo que pasó aquí es que como las moléculas que se sintetizaron con el nitrógeno 15 son más pesadas que el del nitrógeno 14, se pueden separar fácilmente por centrifugación. Porque las menos pesadas van a quedar arriba y las más pesadas van a quedar abajo. Entonces esta es la primera generación de bacterias, esta de aquí está aquí. Lo que hicieron fue obtener una sola banda de ADN, esta de aquí específicamente, que tenía densidad intermedia. O sea que era un ADN híbrido. Porque tenía una hebra del nitrógeno 14 y una hebra del nitrógeno 15. Y lo que hicieron después, en la segunda generación, o sea aquí y aquí, fue que obtuvieron esta vez dos bandas y una seguía siendo la intensidad intermedia, esta de aquí, pero otra salió con una densidad súper ligera, porque era solo nitrógeno 14, solo tenía nitrógeno 14 incorporado a las hebras. Y entonces lo que se dieron cuenta es que la banda intermedia, o la banda híbrida como le pusieron ellos, representa la molécula de ADN que tenía la cadena pesada, o sea, la cadena original, y la otra ligera que fue la recién que sintetizaron. Entonces esta era la vieja y aparte tenían la nueva. Y después las cadenas ligeras que salieron en la otra generación representaban a una molécula de ADN en la que las dos cadenas fueron sintetizadas, que estas no existían cuando las células recién se pusieron aquí en nitrógeno 15. Entonces, el hecho de que haya más moléculas ligeras y que se siga manteniendo el número de moléculas de densidad intermedia o que son híbridas, fue lo que demostró que el ADN se replica de manera semiconservativa. Porque si hubiese sido, o sea, si se replicara de manera conservativa, entonces siempre habría una pesada, o sea, esta original, y el resto, ¿verdad? Pero aquí tenemos la híbrida y el resto. Y si se replicara de manera dispersiva, entonces solo habría hebras híbridas en todas las generaciones. Porque esta era la original, la pesada. Entonces aquí dio una hebra de cada una para la nueva replicación. Y como ya estamos en este medio 14, entonces ahora surgió la nueva para que se pudiera seguir replicando. Aquí de nuevo quedó una de cada una y después llegó la nueva para que se siguiera replicando. Entonces siempre queda la vieja y después la nueva. Eso era como lo que tenía preparado porque los otros experimentos que nos faltan de cómo se descubrió la estructura del ADN lo vamos a ver en la próxima clase porque ahí vamos a ver todo lo que tenga que ver con las interacciones entre las bases y la estructura antiparalela del ADN, que también se habla harto de eso. No sé si tienen como alguna duda del control o en general. O no sé si han hablado con la profe del trabajo que tienen que hacer. Para saber si los puedo orientar de trabajo alguna no. manera. No, los que fuimos a la clase híbrida, le preguntamos y dijo que iba a hacer un trabajo de proteínas similar al de que nos hizo el profe Lucho Pipe,
pero no dijo más información, solo eso. Y tampoco dio fecha ni nada. Ah, ya, entonces le voy a preguntar porque había estado como ocupada para ver si los puedo ayudar porque tenemos como varias ayudantías antes de la prueba, entonces no estamos como contra el reloj como lo que fue del lípidos, que fue una pura semana, así que ahora podemos verlo con más calma todo y también las dudas. Muchas gracias, Javi. De nada, voy a buscar tu pregunta. Porque de verdad no me acuerdo. Una compañera creo que escribió una duda en el chat. A ver. ¿Te la leo? Para que no salgas de ahí. No, O ya puedes leer. salí. A ver. Ah, ya. En la familia 2 queda la hebra que se replicó. La roja completa se formó porque aquí damos uno de cada uno, ¿verdad? Aquí da una azul y aquí da una roja. Y sí o sí va a venir una roja que es la completamente nueva, que es el medio N14. Porque es como si estas se partieran en dos, entonces aquí va un azul para acá y un rojo para acá. Y sí o sí se va a replicar dependiendo del medio en el que esté, y como estamos en el 14, entonces va a ser otra roja acá y otra roja acá. No sé si se entiende que este se divide. Y sí o sí va a ser siempre la roja la nueva, porque estamos en el medio rojo, que vendría siendo el del nitrógeno líquido. Hoy alguien se acaba de conectar, pero ya terminó la clase. Lo voy a admitir igual. Ah, ya quedó claro entonces. Les voy a subir la ayudantía al tiro, porque varios tenían como problemas para conectarse. Para que puedan hacer el control, pero se demora un poco porque tengo que subirlo a YouTube, y después en YouTube como que primero se sube y después no sé qué pasa, que se tiene que cargar de nuevo. Pero si no Javi, tienen más dudas... ¿Ah? yo fui la que te escribí por si acaso que no iba a poder venir, No, pero sí, al final... sí me acuerdo, Ah, ya, pero había ya. más gente. Súper. Sí, reconozco tu voz. Ya, si no tienen más dudas, entonces lo dejamos hasta aquí y la subo al tiro. Chao, Javi, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, Chao, Javi. gracias. Chao, Javi, Javi, muchas gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, Javi. Gracias. Chao.